En esta oportunidad vamos a escuchar a Antauro Humala. Antauro Humala, pues el día de hoy ha reaparecido con esta escuela política. Antauro Humala mencionó que quiere llegar al poder. Mencionó que con marchas nunca se va a llegar al poder. Mencionó hoy que las Fuerzas Armadas están defendiendo la constitución del Fujimorismo. Antauro está planteando volver a la constitución de 1979 y también ha dicho que se va a convocar a una asamblea constituyente. También ha planteado decomisar los bienes de las empresas. También ha dicho cárcel para todos los presidentes, ¿eh? Y también cárcel para los 1.200 congresistas que estuvieron pues los últimos 30 años en el poder. También ha dicho que se tiene que fusilar a los presidentes corruptos por traición a la patria. Antauro Humala dice que es del Tahuantinsuyo. Plantea reunificar el Perú, Bolivia y Ecuador. También Antauro Humala ha dicho que ha llegado la hora de recuperar a Arica de los chilenos. Hoy vamos a escuchar pasajes de la intervención de Antauro Humala. Para proseguir quería tocar 3 puntos para culminar. Primero, quiero explicarles lo siguiente. Nosotros estamos saliendo, como partido queremos llegar al poder. Obviamente, queremos transformar nuestro país. Y se llega al poder vía la lucha armada, la lucha desarmada. Hemos pasado 2 veces por la lucha armada, nos ha puesto presión, ahora entramos a la lucha desarmada. Y como siempre digo, hay un híbrido, que no es ni lucha armada ni lucha desarmada. No es ni fusil, ni tampoco voto, es la marcha callejera. Y la marcha callejera, por lo menos en el Perú, jamás ha llegado al poder. Jamás ha tomado la Bastilla, jamás. Disputa 5 o 6 cuadras de la avenida Bancay y por supuesto que erosiona al poder, lo debilita, pero no llega al poder, propiamente dicho. Vemos el ejemplo del marcho de los 4 suyos, debilitaron a Fujimori, pero todavía Fujimori aguantó un año más. El video Curi Montesinos y la primera rebelión en los cateritas de Locumba, donde hubo. Aguantó un año más. La marcha del 19 de julio del año 77 de las centrales sindicales contra la dictadura de Morales Bermúdez no lo tumbó, pero lo obligó a convocar una asamblea constituyente al año siguiente y a dejar el poder al subsiguiente año. Entonces sí cumplió una función, lo debilitó. Las marchas últimas, obviamente, disputaron heroicamente la avenida Bancay, pero no capturan el poder. ¿Por qué? Porque hablamos de general Gómez de la Torre, que es el fin de la balanza. Y cuando hablo de general Gómez de la Torre, hablo del comandante general de las Fuerzas Armadas que hay en el Perú, Marina, Aviación y Ejército. Entonces, voy a ese tema. En la neurona reina de la Fuerza Armada existe la convicción que la constitución legal y legítima es la extranjera de Fujimori. Entonces, si nosotros llegamos al poder, obviamente ejercemos el mando de todas las Fuerzas Armadas. Y la neurona reina cambia. Lamentablemente Pedro Castillo no tenía neurona reina. O su neurona reina era Aníbal Torres. Y como sabemos, Aníbal Torres era muy conocedor de la constitución de Fujimori. Fue parte de la comisión fujimorista que intervino las universidades en San Marcos durante la década infame del año 90 al 2000. Entonces, obviamente, para un catedrático como Aníbal, formado con la constitución de Fujimori, defensor de la constitución de Fujimori, y en algún momento hasta lugarteniente fujimorista, por lo menos en el campo universitario, la solución con Pedro Castillo, cuando él era el premier y era su neurona reina, solamente giraba en torno a la constitución de Fujimori y de Montesinos, y perdieron, siempre van a perder, siempre se pierde ahí. No era nuestra posición. Nuestra posición es la solución está en función de la Constitución del año 79, el artículo 307. Desconocer todo, desconocer, por eso se hace una revolución. Entonces,
Para eso, esto es importantísimo tenerlo claro, porque el artículo 307 lo vamos a aplicar del primer segundo. Y del primer segundo estamos ya iniciando una convocatoria a una asamblea constituyente, porque al reivindicar el artículo 307 estamos reivindicando la constitución del año 79. Y estamos, en ese segundo, entra a tallar toda la constitución del año 79. Entonces, ¿qué va a pasar? Se les va a combinar a todos los congresistas salidos desde el 5 de abril del 92 hasta la actualidad a que abjuren de la constitución extranjera y reconozcan la restauración constitucional, pero también va acompañado con su sanción, que es obviamente el decomiso de todos sus bienes, como está prescrito en el artículo 307. Y si no aceptan, simplemente les damos piedras gordas con los 1.200 congresistas cambios del 5 de abril 92 hasta ahora. Justamente piedras gordas hay 1.200 celdas, no he estado ahí. Y con los presidelincuentes, no solo por ser lavajatistas, sino porque están inmersos en el artículo 307, ¿no? Ahí están las 6 celdas de la base naval donde también he estado yo. Entonces hay espacio. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para garantizar que el pueblo nos crea, que el pueblo diga, este es un proyecto nacional. Entonces, ese mismo segundo que estamos juramentando, que estamos restaurando, ese mismo segundo, están siendo apresados todos estos 1.200 congresistas. ¿Por qué? Porque es necesario. Y ahí, al aplicar la Constitución del año 79, el artículo 307, estamos convocando una asamblea constituyente. Y en ese año que va a trabajar esa asamblea constituyente y que va a parir un nuevo contrato social. En ese año, el Ejecutivo va a regirse solamente por el artículo 307 y se puede hacer maravillas, implicando el fusilamiento de presidelincuentes. Y yo soy muy claro, esto no es demagogia, porque es necesario. Y lo mismo siempre lo voy a decir, no solo por la infracción del 5 de abril del 92, sino también por la bajata. La bajata, como siempre decimos los xenocarcelistas, implica problemas de seguridad nacional, porque es agentes extranjeros, alias inversionistas, o AMPA extranjera, alias inversionistas, en este caso Odebrecht, sobornando la voluntad presidencial de una republiqueta durante un tercio de siglo. Problema de seguridad nacional por donde se le mide. Por ende, en función del artículo 307 Constitución del 79, traición a la patria como extensión de la figura de corrupción, pena de muerte. No hay más, porque eso va a involucrar. Primero, destraumatizamos a nuestro pueblo. Le cambiamos 6 presidentes criollos fusilados por nuestro Inca asesinado. Pueblo peruano destraumatizado. Y como entramos ya al poder con un proyecto nacional y rescatando el plan Inca de Velasco, y sabemos que en las 2 anteriores ocasiones en que hubo proyecto nacional, en el siglo XIX con Santa Cruz y en el siglo XX con Velasco, esos 2 proyectos nacionales colisionaron, chocaron con el proyecto nacional chileno, en uno con Arique Tarapacá y Cautiva, y en la segunda con la traición de Morales Bermúdez. Por consiguiente, sabemos que en ese tercer proyecto nacional, para que no sea traicionado, nuevamente vamos a colisionar con el proyecto nacional chileno, por hegemonía en el Pacífico Sur. Entonces, sabemos que para nosotros, que aspiramos finalmente a una internacional incaica, geopolítica nueva, Perú, Bolivia, Ecuador, por eso esta es nuestra bandera, esta es nuestra bandera. Soy peruano, pero ante todo soy tahuantinsuyo. Repito, soy peruano, pero ante todo soy tahuantinsuyo. Entonces, para mí, ante todo esta es mi bandera. Y esta es la bandera que flamea desde hace mucho tiempo en Bolivia y desde hace mucho tiempo en Ecuador. Es más, un compatriota venido de Tucumán, del noreste argentino, y también flamea la UNANCHA. Justamente los 6 territorios tahuantinsuyanos de un pueblo que ha sido dividida en absurdas fronteras criollas, donde un Almagro o Sucre, tú lo dijo, con una raya en la espada, la capa derecha es Ecuador, la capa izquierda es Perú. Para nosotros es absurdo, es un solo pueblo dividido en 3 costras criollas, Perú, Bolivia y Ecuador. Preparados, nos hacen leña.
Entonces, la geopolítica nuestra del nuevo Estado Nacional que rescata a Velasco y a Santa Cruz, y Santa Cruz también soñó con la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, obviamente, tenemos que aspirar a reunificar a estos pueblos en uno solo. Entonces, en Ecuador está la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que se ha bajado a 3 presidentes desde el año 90 y el año 2000. Y ahora también es una seria organización etnonacionalista, con la cual Antauro tiene que crear vínculos. Y también en Bolivia ya está en el poder, es el MAS, con sus problemas, pero está en el poder. Entonces estamos viendo que se está cristalizando una internacional incaica. Y entonces, ¿qué es lo más avanzado para la internacional incaica en el Perú? Somos nosotros los etnonacionalistas. Nosotros solamente vemos esta geopolítica. El resto, partidocracia de derecha y de izquierda, almadristas, pizarristas, están anclados en una geopolítica colonial subordinada y sin futuro, que es en función de la palabra Perú. Subordinados en todo sentido. Es más, ahora estamos viendo que la geopolítica mundial ha cambiado. El tío Sam está recontra anémico. Antes, hace 40, 50 años, era imposible que un paisucho del sur lo tratara de tubo, le contradijera a Estados Unidos. Ahora le paran pagando el macho a cada rato. Entonces ya está algo debilitado. Y suben otros poderes. Estamos viendo el caso de Ucrania, el caso de Putin, el caso de China, los BRICS, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China. Entonces, si nosotros, obviamente, entramos a gobernar, nuestra geopolítica mundial tiene que cambiar. Y tenemos que aspirar a la internacional incaica, y la internacional incaica solamente vamos a lograrlo con Arica recuperada. Repito, la internacional incaica solamente se va a lograr con Arica recuperada. Y repito, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya lo vimos con Velasco. El golpe, la traición de Morales Bermúdez, que es el anticipo del autogolpe del 5 de abril del 92, justamente fue para disuadir a Velasco de avanzar hacia Chile. Entonces hubo una traición que hasta ahora seguimos pagando las consecuencias de esa traición. 50 años. Y los últimos 30 con el Fujimorato ya fueron el orgasmo de esa traición. Entonces 50 años después salimos los etnonacionalistas y también los socialistas auténticos, porque repito, el izquierdismo, si es auténtico y si es genuino, tiene que arrancar por ser etnosocialista o etnonacionalista, digamos mejor dicho. Entonces, esto quiero dejar bien claro. ¿Por qué? Porque necesitamos un partido nuevo tipo, militantes nuevo tipo. Y seguramente vamos a tener traidores. Es normal. Yo digo, estamos tan inmunes a las traiciones que yo siempre digo, el traidor de ahora hasta nochecita era leal. Pero con tal que no se traicione la cabeza a la neurona reina, al traidor se le reemplaza, simplemente se le reemplaza. Y seguimos peleando. Entonces, por eso tenemos que crear esta escuela. Porque tenemos que tener cuadros feroces. Y esta escuela es para militantes y dirigentes. De Antauro. Y ahorita estamos dando un tránsito de lo extraoficial a lo oficial. Dentro de 10 días debemos tener la inscripción, máximo en la primera semana de septiembre. Entonces, por vez primera, desde Atahualpa, una organización política etnonacionalista logra ser aceptado en el círculo convencional del poder criollo, por vez primera. El marxismo lo ha tenido hace tiempo, mucho tiempo atrás, hace 60 años, 70 años que tiene inscripciones y nunca llegó al poder. El nacionalismo nunca ha tenido inscripción, sí ha llegado al poder con golpe de Estado, pero no ha llegado al poder con nacionalismo, salvo con la tradición doyana. Llegamos al poder, o sea, hemos demostrado que no solo el nacionalismo llega al poder con un golpe de Estado, también llega al poder vía elecciones. El problema es que cuando llega por golpe de Estado lo traiciona, como Morales Bermúdez de Velasco. Y cuando llega el vía elecciones nos traiciona y nos dejan en la prisión como ya han cantado. Pero ahora, después de pasar de la ira, la cólera, chancar nuestras cabezas en las celdas,
Entonces tomamos filosóficamente y vemos que las ideas es lo principal, los hombres pasan. Entonces, tenemos que meter ideología a nuestros cuadros. ¿Por qué? Porque hasta ahora el etnocacerismo o el etnonacionalismo se ha mantenido como una cofradía, digamos como una hermandad, lo cual está muy bien. Pero ahora que entramos a la liga profesional, ya no estamos en la Copa Perú, estamos en la Champions League, entonces tenemos que trabajar profesionalmente. Y yo ya estoy libre, ya no estoy preso, ya no tienen que hacer cola para mí, ya estoy con ustedes, y puedo viajar y puedo estar acá. Entonces, compatriotas, estos cuadros que tenemos que formar, primero, como ya entramos a las reglas del Estado contra el cual nos rebelamos y queremos transformar desde dentro, y tanto no lo hayamos podido demoler desde fuera, tenemos que primero, logramos la inscripción, se va a hacer un Congreso Nacional del Partido, extraordinario. Van a venir miles de nacionalistas. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos que organizarnos con comités, ya no por batallones, sino por comités, cambia nuestro chip. ¿Y qué pasa? Tenemos que trabajar profesionalmente. ¿Por qué? Porque para empezar yo no sé cuántos etnocaceristas tenemos, no lo sé. No sé si son 3.414 o 2.982 o 4.015, no lo sé. Y no sé cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Y no sé si hay 714 en Ayacucho y 250 en Puno y 82 en Tumbes, no lo sé. Pero sé que hay. Y no sé cuántos somos. Nos miramos, sabemos que estamos. Pero si estamos en un partido profesional y vamos a entrar a capturar el aparato de Estado, tenemos que estar carnetizados. Yo tengo que saber con cuántos somos, porque lo que diferencia a un ejército de una manada es la organización. Se tiene que tener organización para capturar un cuartel, se tiene que tener organización para capturar una mina, para capturar una comisaría, y también se tiene que tener organización para ganar una elección y no hacer el ridículo, no fracasar. Entonces se va a carnetizar al partido. Se va a carnetizar al partido. Se va a saber quiénes son nuestros militantes, y quiénes son nuestros dirigentes, y quiénes son nuestros aspirantes. Es la única manera profesional de hacer un partido real. Compatriotas, existe un libro de Justo Malaparte, un italiano, que se llamaba La técnica del golpe de Estado. De eso también habla Trotsky. Entonces, ¿qué es la técnica del golpe de Estado? Para Trotsky, para Malaparte, es, bueno, para capturar Petrogrado había que capturar la oficina del telégrafo, había que capturar la aduana, había que capturar, bueno, las comunicaciones, las cosas estratégicas de una ciudad para mantener el control. Esa es la técnica del golpe de Estado. Y en el Perú, en Sudamérica, la técnica del golpe de Estado es un poco más complicada. Pero los golpes de Estado lo dan los militares. Entonces, antes era más simple que ahora es complicado. Antes era más simple, porque antes estaban los golpes militares de puros generales, en el siglo XIX, siglo XX, los golpes institucionales de las Fuerzas Armadas, Codrilla, Velasco, etc. Y son generales, ellos agarran un teléfono, aló, ya, a tal hora, ya sacan sus tanques y listo, es un telefonazo y listo, y por fijar la hora. Y salen seguramente una columna blindada del RINA con 8 blindados, salen por la avenida Caquetá, se dirigen a Palacio y se apuntan frente a la plaza de armas y comienzan a bajar el cañón y a apuntar a la plaza, a la reja de Palacio. Y yo les apuesto, compatriotas, que los choferes de esos 8 tanques no saben a dónde van. No sabían, no tenían por qué saber. Y los soldados que estaban de tanquistas, de cañoneros, de funcionarios en el tanque, tampoco sabían a quién iba a disparar. Y posiblemente el tanque no tenía munición de instrucción. Pero cuando baja el cañón, al soldado que está en el Palacio, tampoco quiere saber si el tanque tiene munición. Él simplemente abre la reja. Entonces, lo que les quiero decir, que un golpe de Estado a nivel generalato es sencillamente, relativamente fácil. Entonces, el último gran golpe de Estado revolucionario e institucional fue el de Velasco. ¿Y ahí qué pasaba? Con la traición de Morales Bermúdez hubo cuadros en el ejército. Y justamente uno de nuestros instructores es el compatriota Eloy Villacrés, es el último de la resistencia velasquista en el ejército peruano, con el mayor Fernández Albatechi y otros patriotas de ese entonces. Héctor Portela Laguna, también, ¿no? Militante no cacerista. Entonces, esta generación fueron los últimos velasquistas que hubo en el ejército. La siguiente generación que rescata a Velasco es el enocacerista.
Y el enocacerismo se forja en plena guerra interna, porque es formado por oficiales de infantería ingresados en los años 80 y que se forjan de su primer día de oficial en la zona de emergencia. Y son los oficiales de infantería, subtenientes de infantería, subtenientes mestizos en crisis de identidad, como Telmo Hurtado del Callao, chalaco, hincha del Boys, camiseta rosada, se va con marca y entre la cholada y la cuchando se consideró un teniente del Vietcong entre Sioux o Apache, para los quienes mejor era tener un indio muerto. Por eso las cosas de ADN cobrizo en toda la zona de emergencia. Entonces, para los oficiales, cierto sector de la infantería, eso no era posible, eso era ilógico. No se puede masacrar a un pueblo como el nuestro, y más aún si somos serranos. Yo como puedo ir a Ayacucho a masacrar a mi gente, es imposible, a menos que sea una normal. Entonces, justamente ser rebelde es una situación de salud moral. La rebeldía es una síntoma de ser saludable acá en el Perú. Entonces, ahí se forma la logia no cacerista. Y, obviamente, rescata, porque es anormal masacrar a su pueblo, y rescata a quién, mira atrás y ve a Velasco y ve el Planenga. Entonces, por necesidad es que tuvieron que recuperarse en Velasco y después desarrollar el nacionalismo. Entonces, nosotros tenemos que tener con cada uno de ustedes que van a formar el hueso del nuevo Estado, porque yo estoy apuntando que ustedes sean funcionarios, porque tenemos que tener gente con esta mentalidad para esta transformación. Entonces, hay un estatuto que va a ser el que se va a publicar en el Congreso, no el que sale en la OMPE, que es de derecha, porque si no nos inscriben. Ya, hemos sido, hay un dicho que dice, al pendejo, pendejo y medio. Ya, nos ponen reglas, ya, le bailamos con su música, ya me inscribiste, ahora pongo mi música, ¡pum! Y ahora pongo mi guay. Entonces vamos a hacer nuestro Congreso y va a salir el verdadero estatuto, que ya está en borrador. Y ahí, soy claro, y está en el estatuto. Si vamos, somos etnonacionalistas y vamos a llegar al poder, es inadmisible que no rescatamos el idioma del Runacimi para gobernar. Yo no sé quechua. Lamentable, no lo sé. Mi padre lo sabía. Yo no lo sé y mi hijo tampoco. Me considero mal. Me considero un desdichado por no saber quechua. Pero tengo que aprenderlo y por eso estoy aprendiéndolo. Porque en 2026 todos debemos saber quechua. Todos. Y si no es quechua, es Aymara. Entonces repito, compatriotas, tienen tiempo, vamos a aprender, porque un requisito que vamos a poner no puede ser un funcionario nuestro si no domina un idioma nativo, quechua, aymara, guajún, guampi, pero tiene que ser un idioma nativo de acá. Eso nos da identidad, es parte de identidad. Entonces, compatriotas, vamos a ser exigentes. Yo particularmente, yo no voy a otorgar ni voy a dar la luz verde a ninguna candidatura, así que yo no me cercioro que ese candidato, ese militante ha pasado por la escuela y ha aprobado el curso. Tengo que asegurarme. Eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es que hacer un partido. Y yo les repito, yo no me explico cómo, por ejemplo, esta señora Verónica Mendoza nunca ha estado presa, nunca ha estado más de 5 minutos en una comisaría, ha sido congresista, está vinculada a varias ONGs, y estando libre no puede crear un partido político, no puede escribir un partido político que sea bien inepto. No tenemos ni 10 meses afuera, estamos ya, en 10 días escribimos, en una nomás. No puedo imaginar a congresistas libres que nunca han pisado una prisión y no han podido organizar un partido político. Y cuando lo organizan es puro papeleo, es pura burocracia, puro papel, comités que no existen. No pueden ni salir a la calle con 20 personas. O sea, una desgracia. Por eso que estoy contento, porque nos están regalando el terreno. Nosotros sí sabemos trabajar. Nosotros somos ejecutivos, nosotros tenemos ideología. Entonces, compatriotas, esto para mí es importante aclarar. Pero también es importante, en esta cuestión étnica, también definir los estereotipos. ¿Por qué? Claro, nosotros que queremos que los cobrizos, con nuestro mestizaje hegemónicamente cobrizo, sea hegemónicamente directivo en la política peruana. Por supuesto que sí, por eso la geopolítica internacional incaica. Claro que sí, por eso renacionalizar todo lo extranjerizado, empezando por todos los chilenizados. Claro que sí,
Por eso que no podrá haber un extranjero con trabajo en tanto hay un peruano desocupado. O sea, los venezolanos tendrán que ser concentrados, así como en Siria han sido concentrados los inmigrantes para que los alimente la ONU. Nosotros no podemos alimentarlos. Entonces, compatriotas, ahí solamente estamos recuperando en ese primer día 1,5 millones de puestos de trabajo a un pueblo golpeado. Pero ¿qué quiero decirles? Es importante, compatriotas, también vislumbrar el aspecto étnico en la política, no necesariamente como algo que nos puede dar relevancia. Es doble filo. ¿Por qué lo digo? Porque Cobrizo fue Castillo y Cobrizo fue Toledo. Y los dos hicieron el ridículo. Uno de derecha y otro de izquierda. Hicieron el ridículo, sinceramente. Estaban vergüenza ajena. Entonces, ¿qué ha pasado? A nuestro pueblo ha sido tan masacrado en la educación desde hace 500 años que esto no ha producido. Pero ese estereotipo malévolo que nos han pintado los conquistadores. Porque a Toledo, el periódico Ollanta, nosotros le pusimos la chapa de Felipillo, porque Felipillo fue el perro de los armados y Pizarro, y Toledo era el perro de Kuczynski y de su guardia personal israelita, pero que en Palacio de Gobierno durante Toledo no se hablaba quechua, no se hablaba ni castellano, se hablaba yiddish o inglés. Era una ocupación extranjera. Entonces, Toledo, Cobrizo por los cuatro costados, era un perfecto Felipillo, despreciable. Por eso nos sublevamos contra él. Y del otro lado, vemos a Castillo, también provinciano, Cobrizo, de idiosincrasia andina, y hace el ridículo también. No estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Y estereotipa a quién? Por eso lo dije siempre, un Paco Yunque ladrón de gallinas, siempre estereotipándonos, siempre dando pena. Entonces, basta de esos estereotipos negativos, rescatemos el estereotipo mestizo, cobrizo, cholo, de toda la sangre, el reservista Rendón Wilca, que revela la comunidad de la Guaymarca contra los gamonales, o en el mundo Sánchez Bajeno, el reservista Benito Castro, que revela la comunidad de Rumi contra el ejército y el terrateniente Amenábar, o en los cuentos andinos de López Alburca, el reservista Aparicio Pomares, el hombre de la bandera. Entonces hay estereotipos gloriosos del Cobrizo, hay estereotipos gloriosos de nuestros políticos, nuestros héroes, pero eso se esconde porque quieren acomplejarlo. Entonces, así como en el Perú, desde la izquierda madrista hasta la derecha pizarrista, han tenido en el silencio, en la clandestinidad de Vilcabamba, los incas de Vilcabamba, al nacionalismo, al etnonacionalismo, ahora también nos pasa eso. Siempre nos van a cerrar las comunicaciones, siempre nos van a cerrar TV, estamos acostumbrados a eso, pero aún así nos imponemos porque nosotros creamos nuestro propio aparato, no nos dan prensa, sacamos nuestra prensa, no nos dan instructores, creamos nuestra escuela y creamos nuestro partido. Entonces, esto es importantísimo y por eso es que he convocado con Pilar, con David, a una serie de lo que consideramos los personajes, los peruanos, los veteranos, más lúcidos en el pensamiento para servir de antorcha orientadora